Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca. Y en esta ocasión presentamos el reporte de Ambiental News eh, con su director Miguel Ángel de Alba, quien nos va a hablar sobre las noticias más relevantes sobre el medio ambiente y también un poquito sobre las COPs que están próximas a realizarse y que vamos a ver una pequeña retrospectiva de las COPs por su importancia ahora que salió el último informe. Adelante, Miguel Ángel, buenas noches. Bienvenido a Plataforma Radio Digital. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio y buenas noches a todo el equipo de producción. Pues sí, vamos a seguir analizando lo que es el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Este primer informe de la sexta, el primer reporte de su sexto informe, que se va a analizar dentro de la cumbre climática, la conferencia de las partes, que se realizará en noviembre en Glasgow, Escocia. Y por primera vez, este panel hizo un desglose por regiones de de las afectaciones que está teniendo el cambio climático. Por cuestiones obvias nos vamos a referir solamente a lo que respecta a América del Norte y Centroamérica, porque a México le tocan esas dos partes. Sí. De la parte sur hacia arriba, la parte de Norteamérica, y en la parte sur, propiamente dicha, cae en la región de Centroamérica y el Caribe. Entonces, el IPCC proyecta que América del Norte, Centroamérica y el Caribe experimentarán cambios climáticos en todas las regiones, con algunos cambios que serán comunes y otros que muestran patrones regionales distintivos que conducen a combinaciones de desafíos, sobre todo en lo que respecta a adaptación y gestión de riesgos. Con estos cambios en Norteamérica y Centroamérica, el clima se vuelve más prominente con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y con mayores niveles de calentamiento global. El cambio templado, promedio y extremos en las observaciones en la mayoría de las regiones es mayor que la media global y se atribuye totalmente a la influencia humana. En todos los escenarios futuros de temperaturas y niveles de calentamiento global se espera, y es prácticamente seguro, que las temperaturas extremadamente altas continúen en aumento con un mayor calentamiento en las regiones del norte. Esto es en el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Se prevé un mayor aumento relativo del nivel del mar a lo largo de la mayoría de las costas, asociado con incremento de las inundaciones y la erosión costera. Las excepciones incluyen regiones con fuertes costas y levantamiento de tierras a lo largo de la costa sur de Alaska y la bahía de Hudson. Se prevé que aumente la acidificación de los océanos a lo largo de las costas y mayor intensidad y duración de las olas de calor marinas. Igualmente se observan fuertes disminuciones en los glaciares, el permafrost, la capa de nieve, y continuarán en un mundo en calentamiento, con excepción de la nieve en el norte del Ártico. También se esperan aumentos en extremo de los ciclones tropicales con mayor precipitación, tormentas severas y tormentas de polvo en el Caribe, en las costas del Golfo de los Estados Unidos, así como en las costas este, norte y sur de Centroamérica. En el norte y sur de Centroamérica y en el Caribe. En México se está previendo una disminución anticipada de la precipitación del monzón de Norteamérica y es probable que las precipitaciones medias anuales y de verano disminuyan. Y esta disminución se dará en todas las subregiones, pero aquí el IPCC nos dice que todavía hay una gran incertidumbre
con respecto a la cantidad de precipitación que habría. Hay un aumento observado de sequías, las cuales el IPCC considera que se continuarán en el futuro, y también está previendo un aumento en el número de incendios. Entonces, esto es lo que el IPCC nos está dando como escenarios para la región de Centro y Norteamérica. Entonces, pues hay que estar muy, muy pendientes y ver de qué forma podemos atenuar estos cambios, pues sobre todo reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que es ahí donde tendremos un gran trabajo que hacer. Así es, porque bueno, si lo están diciendo es en caso de que las cosas sigan igual. Pero si ahorita nos ponemos manos a la obra, pues podemos evitar esas catástrofes que cada día pues amenazan más grandes, pero hay que hacer algo ahora para evitarlo, si no, pues sí se cumplirán esas predicciones, ¿no? Así es, y aquí la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel preponderante, porque ya está visto que el gobierno no lo va a hacer. El gobierno mexicano está empeñado en continuar con su política de combustibles fósiles, y, pues la sociedad civil es la que tendrá que empujar esos cambios y de algún modo aliarse con la iniciativa privada para que cada vez se utilicen más las energías renovables. Claro, reducir nuestro impacto en el medio ambiente a toda costa, ¿no? Con conocimiento, con muchas medidas como ciudadanos que podemos participar, recuperando ecosistemas. Y sí, actuando, a nosotros nos corresponde, ¿no? Porque pues no queremos ver ese escenario en nuestro país. Yo no quisiera empezar a ver ya sequías más severas. Yo sí quisiera y que todos queremos detener todo eso, ¿no? Entonces, en la medida en que actuemos, pues esos escenarios no van a ser tan graves, ¿verdad? Sí, estamos todavía a tiempo. Ojalá que ahora sí lo entendamos. Así es. Queda poco Y tiempo. Tenemos 10 años para recuperar ecosistemas. Y si así lo es. recuperamos, pues obviamente tenemos muchas ventajas, ¿no? Porque dependemos de los ecosistemas. Ellos, gracias a que ellos existieron, existimos nosotros. Y y a recuperarlos a como de lugar, porque nos dan oxígeno, nos dan agua, nos ofrecen biodiversidad, sombra, frescura, al- absorben dióxido alimento. de carbono. O sea, la función de los bosques, la función de la naturaleza, tiene que reactivarse, no podemos seguir acabando con ella, ¿no? Porque pues es acabar con nosotros mismos. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar y actuar firmemente, transitar a la nueva civilización que se requiere, ¿no? Mucho más consciente, mucho más firme en que queremos la vida, ¿no? Estamos de parte de la vida. Así es. Y como lo decíamos la semana anterior, las mujeres van a jugar un papel fundamental en esta recuperación. Ciertamente son las mayores víctimas del cambio climático, las mujeres y las niñas, pero pues también van a ser ellas el factor decisivo para lograr cambios en el manejo del medio ambiente y en la contención del cambio climático y el calentamiento global. Bueno, Entonces, la esperemos responsabilidad que es de todos, pero sí como que la mujer reacciona un poco más. Es que como que nos identificamos, ¿no? Con la madre tierra. La mujer es madre de sus hijos, pero como que comprendemos mejor a la madre tierra y vemos cuánto dependemos de ella. Sin la madre tierra, sin la naturaleza, sin esos ecosistemas, pues la vida no es posible. Y nosotras pues estamos dando vida, ¿no? Somos las que gestamos la vida. Entonces, sí, sí, siento que tienes razón en ese sentido. y aparte, pues, sin quererlas encasillar en eso, pero pues también el rol de cuidadoras que han desempeñado siempre, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ese Sí, es un aspecto. Y el otro que es poco mencionado y que hoy vamos a tratar aquí, eh, dando a conocer lo que es un informe de la UNICEF, la
el organismo de las Naciones Unidas para el Cuidado de la Infancia, donde nos dice que hay a la fecha 1.000 millones de niños que están gravemente expuestos a los efectos de la crisis climática. Entonces, este ya no es el informe del IPCC, es un informe de la UNICEF, y la verdad es tanto o más preocupante que el del IPCC. Entonces, es el siguiente tema que vamos a desarrollar, Carmen. A ver, adelante. Y pues ya la UNICEF nos dice que los jóvenes que viven en la República Centroafricana, en el Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-Bissau, son más vulnerables a los efectos del cambio climático, un efecto que pone en peligro su salud, su educación y su protección, y los expone a enfermedades mortales. El informe de la UNICEF se llama La crisis climática es una crisis de los derechos del niño, y es la presentación del índice de riesgo climático de la infancia. Ese es el título de este primer análisis que hace la UNICEF, un análisis exhaustivo de los riesgos climáticos desde la perspectiva de los niños. Y ya habíamos hablado de la perspectiva general, de la perspectiva de las mujeres, y ahora la UNICEF nos presenta este estudio, este análisis. Y pues te digo, no deja de ser muy inquietante, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los niños que viven en pobreza, pues viven en zonas las más contaminadas que hay. Ahí es donde viven, toman agua contaminada, respiran aire contaminado, y la calidad de sus alimentos, obviamente, pues no es muy buena. Y sí, sí te creo, están muy expuestos a virus, a enfermedades estomacales, a todo tipo de pandemias también, A precisamente todo, a por todo. vivir en esas zonas más contaminadas. Tristemente, ¿verdad? Pero aunque nadie debería de vivir en esas condiciones, ¿no? La dignidad humana debería de darles un lugar muy especial, sobre todo a esos niños. Pero es muy triste que estén expuestos a toda la contaminación provocada por el ser humano y que continúan arrojando a este planeta como si fuera desechable también el planeta, ¿no? Pero sí, los niños son afectados muy, muy seriamente. El futuro de ellos es el que está en juego, precisamente. Pues Y ya no es el futuro, es el presente. bueno, el presente, pero sí es una cuestión de justicia, ¿no? O Así sea, es. no tenemos derecho a privarlos de un planeta sano al que tienen pues ese derecho. Y fíjate que me parece relevante, muy relevante, que para realizar este informe se unieron pues con los chicos, con los jóvenes de Fridays for Future, Mm, que participaron para la realización. ujú. Entonces, pues sí trae una perspectiva desde la niñez, ¿no? Sí, claro. Entonces, es importante que los empecemos a incluir, porque en este tipo de decisiones, de acciones, de análisis, porque pues ellos son los que tienen que ver cómo va a ser, cómo van a ser los años que vienen, ¿no? Claro, tienen que defender su derecho a un ambiente sano, a tener ecosistemas fuertes, eh, y sobre todo una recuperación, ¿no? De la vida. Yo creo que ellos van a ser los nuevos arquitectos de la civilización, ellos van a diseñarla. Pero necesitamos darles su espacio, permitirles que lo hagan, ¿no? Por justicia, por una cuestión de justicia. Justicia Así es. climática y justicia con ellos, o sea, están en todo su derecho de reclamar el cuidado de la creación, en todo su derecho. Así es. Pues en el índice de este análisis, los países se clasifican en función de la exposición de los niños a las perturbaciones climáticas y medioambientales, como los ciclones y las olas de calor, así como su vulnerabilidad a esas perturbaciones según su acceso a los servicios esenciales. Como te decía, el informe, el análisis,
presentado en colaboración con Viernes para el Futuro, cuando se conmemora precisamente el tercer aniversario de este movimiento mundial de lucha por el clima de los jóvenes. Y este informe revela que alrededor de 1.000 millones de niños, que sería casi la mitad del total de 2.200 millones que hay en el mundo, viven en uno de los 33 países considerados como de muy alto riesgo. Estos niños se enfrentan a la combinación letal de estar expuestos a múltiples perturbaciones climáticas y medioambientales y ser altamente vulnerables debido a la precariedad de los servicios esenciales que reciben, como el agua y el saneamiento, la atención médica y la educación. Los resultados del informe muestran la cantidad de niños afectados en la actualidad y revela unas cifras que seguirán empeorando a medida que los efectos del cambio climático se aceleren. Por primera vez disponemos de un panorama completo que nos revela dónde y de qué forma los niños son vulnerables al cambio climático, y se trata de un panorama mucho más grave de lo que podíamos imaginar. Las perturbaciones climáticas y medioambientales están menoscabando la totalidad de los derechos de los niños, desde su acceso a un aire limpio, alimentos y agua potable, hasta su derecho a una educación, a una vivienda, a estar protegidos contra la explotación e incluso su derecho a sobrevivir. La vida de prácticamente todos los niños resultará afectada, declaró Henrietta Fore, directora ejecutiva de la UNICEF. Los niños llevan 3 años alzando la voz desde todos los rincones del mundo para pedir que se tomen medidas. UNICEF respalda su reivindicación en favor del cambio con un mensaje irrefutable. La crisis del clima es una crisis de los derechos de los niños. El índice de riesgo climático para la infancia revela los siguientes datos. Y ojo aquí, Carmen, auditorio, porque son datos muy duros, son cifras que por primera vez se dan a conocer y que hay que tener muy en cuenta. 240 millones de niños están muy expuestos a las inundaciones costeras. 330 millones de niños están muy expuestos a las inundaciones fluviales, esto es, a las inundaciones causadas por los ríos. 400 millones de niños están muy expuestos a los ciclones. 600 millones de niños están muy expuestos a las enfermedades transmitidas por vectores. 815 millones de niños están muy expuestos a la contaminación por plomo. 820 millones de niños están muy expuestos a las olas de calor. 900 millones de niños están muy expuestos a la escasez de agua. Y 1.000 millones de niños están muy expuestos a niveles cada vez más elevados de contaminación atmosférica. Como ves, las cifras son de asustar y la verdad deben llamarnos a la acción. Deben Claro, llamarnos a unirnos a la ONU, a la UNICEF, a Fridays for the Future, para hacer algo, ¿no? Y a todas las demás organizaciones que están ahí. claro. Si bien casi todos los niños... Sí, dime, Carmen. No, 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 continúa, por favor, Miguel Ángel, continúa. Si bien casi todos los niños del mundo corren el riesgo de sufrir alguna de estas amenazas climáticas y medioambientales, los datos que acabamos de mencionar revelan que los países más afectados se enfrentan a crisis múltiples y a menudo solapadas que podrían mermar el progreso en materia de desarrollo y aumentar todavía más las carencias de la niñez. Se estima que 850 millones de niños, esto es un niño de cada 3 en el mundo,
viven en zonas donde se solapan al menos 4 de las perturbaciones climáticas y medioambientales anteriormente citadas. Además, 330 millones de niños, esto es 1 de cada 7 en todo el mundo, viven en zonas afectadas por, como mínimo, por 5 peligros considerables. Del mismo modo, el informe revela incoherencias entre los países donde se generan las emisiones de gases de efecto invernadero y aquellos donde los niños sufren las peores consecuencias del cambio climático. En conjunto, los 33 países de muy alto riesgo emiten tan solo el 9% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Por el contrario, los 10 países que generan más emisiones representan casi el 70% de las emisiones mundiales. Sin embargo, solo uno de estos países se encuentra clasificado como país de muy alto riesgo en el índice. El cambio climático es profundamente desigual. Aunque ningún niño es responsable del aumento de las temperaturas mundiales, son quienes sufrirán las peores consecuencias. Los niños de los países menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación son quienes sufrirán más que nadie. Fore dice que, sin embargo, todavía nos queda tiempo para actuar. Hay que mejorar el acceso de los niños a los servicios esenciales como el agua y el saneamiento, la salud y la educación. Y esto puede aumentar notablemente su capacidad para sobrevivir a los peligros del clima. La UNICEF ha hecho un llamado a los gobiernos y a las empresas a escuchar a la niñez y a la juventud y a dar prioridad a las medidas que los protejan de los efectos del cambio climático, al tiempo que se aceleren los trabajos para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se toman las medidas necesarias para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero cuanto antes, los niños seguirán sufriendo más que nadie. En comparación con los adultos, los niños necesitan más alimentos y agua por cada unidad de peso corporal. Tienen menos capacidad para sobrevivir a los fenómenos meteorológicos extremos y son más susceptibles a las sustancias químicas tóxicas, los cambios de temperatura y a las enfermedades, entre otros factores. Por esto, considera Fore, seguirán surgiendo movimientos de jóvenes activistas por el clima que continuarán creciendo y luchando por lo que es justo, porque no hay ninguna elección. Farzana Farooq de Bangladesh, Eric Yuguna de Kenia, Adriana Calderón de México y Greta Thunberg de Suecia son algunos de los jóvenes pertenecientes a este movimiento de Viernes por el Futuro y son los coautores del prefacio del informe, al que también prestaron su apoyo. Debemos afrontar los hechos, reconocer que el cambio climático es una crisis y actuar con la premura necesaria para garantizar que los niños de hoy hereden un planeta habitable. La UNICEF exige a los gobiernos, a las empresas y a los actores relevantes que tomen medidas, algunas medidas como las siguientes: aumentar las inversiones destinadas a la adaptación y la resiliencia al clima en los servicios más importantes para la infancia. Si queremos proteger a los niños, a las comunidades y a las personas más vulnerables del efecto más grave del cambio climático, que ya están comenzando a surgir, es necesario adaptar los servicios más importantes como los sistemas de agua, saneamiento e higiene y los servicios de salud y educación. Otra medida sería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto a fin de evitar los peores efectos de la crisis climática, y es necesario emprender acciones contundentes de inmediato. Antes de 2030, los países deben reducir sus emisiones en un 45% como mínimo en comparación con los niveles de 2010 para impedir que la temperatura aumente más de 1.5 grados Celsius.
La siguiente medida es proporcionar a los niños educación sobre el clima y competencias ecológicas, ya que son fundamentales para su adaptación y su preparación ante los efectos del cambio climático. A pesar de ser los menos responsables, los niños y los jóvenes sufrirán las consecuencias desastrosas de la crisis del clima y la inseguridad en el abastecimiento del agua. Tenemos el deber de actuar en defensa de todos los jóvenes y de las generaciones futuras. También solicita a la UNICEF incluir a los jóvenes en todas las negociaciones y en las decisiones relacionadas con el clima a niveles nacional, regional e internacional, incluida la COP26, la conferencia de las partes 26, la conferencia cumbre sobre el cambio climático. Los niños y los jóvenes deben participar en todos los procesos de formulación de decisiones relacionadas con el clima. Otra más es garantizar que la recuperación de la pandemia de COVID-19 sea respetuosa con el medio ambiente, genere bajas emisiones de carbono y beneficie a todo el mundo de una forma que no ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para abordar y responder a la crisis climática. Estas son las recomendaciones, Carmen, que hace la UNICEF para, pues, de alguna manera atender las necesidades de los niños y pues, disminuir los riesgos que están enfrentando. Y tanto este informe de la UNICEF como los de el panel intergubernamental de cambio climático serán analizados en la conferencia climática de la ONU, la COP26, la conferencia de las partes número 26, que se realizará a partir de noviembre en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Y ahí también se presentará, al menos así se espera, la segunda parte de este informe, el AR6 del IPCC, que creemos que traerá noticias todavía peores a las que nos dio la primera parte del informe. Claro. Pues sí, el Papa Francisco también va a estar en esa cumbre y, va a llevarse muchas firmas, millones de firmas de todos los católicos para precisamente abogar por el futuro de esos niños. No podemos vivir haciendo como que no existen. No podemos continuar viviendo de la misma manera como si ellos no estuvieran ya en este mundo, ¿verdad? Y no podemos vivir ignorándolos, o sea, no puede ser. Sí es una grande injusticia hacia el futuro, em, y creo que todas las familias, o sea, no son nada más Fridays for Future, ahora ya hay padres por el futuro, no sé si hay abuelos por el futuro, pero yo ahí me apuntaría, este, maestros por el futuro, abogados por el futuro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una buena señal de que no podemos ignorar que ellos existen, de que ellos tienen necesidades, no podemos seguir atropellando su futuro como si no existieran, y ese es el punto precisamente del Papa Francisco. Sí, y yo creo que de aquí en adelante vamos a ver una serie de manifestaciones de los jóvenes a través de estas organizaciones, pues exigiendo sus derechos y exigiendo respuestas, pidiendo esa acción climática, que de hecho ya empezaron ya en estos días. Extinction Rebellion comenzó sus manifestaciones en Londres. Entonces, lo más seguro es que de aquí a noviembre vamos a tener una serie de manifestaciones por todo el mundo. De hecho, está la de Fridays para el 24 de septiembre a nivel internacional. Entonces, pues tendremos no que irnos acostumbrando, tenemos que irnos acompañando para que sus demandas sean escuchadas. Así es, así es. Y ahora, una mala noticia para México es que al parecer no va a haber delegación mexicana en la COP26. Pues es que el Ni informe que por mandó parte México es vergonzoso. ni por parte del gobierno, ni por parte de las organizaciones de la sociedad civil,
Y esto debido a las restricciones que puso el Reino Unido por la pandemia de COVID-19, en donde México está señalado como un país pues con código rojo, y quien quiera ir pues tendrá que pasar una cuarentena de 10 días en algún hotel en Londres, que es a donde llegarían, para después moverse hacia Escocia. Y pues Londres no es barato que digamos, y esto eh, ha motivado una primera reacción del gobierno mexicano de decir que no va, que además, como dices, pues México ratificó su contribución nacionalmente determinada sin moverle nada. Se ratificó lo que se había presentado hace varios años. No hubo ambición climática, no hubo aumento en la ambición climática a pesar de que lo pidió Patricia Espinosa. Y pues no solo México, ¿no? De 196 países que participan en las reuniones de la cumbre climática de la ONU, solamente 110 países han presentado sus actualizaciones de las contribuciones nacionalmente determinadas, y la mayor parte de ellos sí hicieron algún tipo de aumento, pero no el que de aumento de ambiciones, pero no el que se esperaba. Eh, Tanto Patricia Espinosa como los demás líderes de la COP26 esperan que de aquí a noviembre, pues todavía algunos países actualicen esas contribuciones y muestren realmente el compromiso y la ambición de aumentar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad, esperamos que así sea y que realmente lo cumplan, porque una cosa es ir y declarar lo vamos a hacer y otra es que lo hagan. Claro. Em, sí es penoso para México, ¿verdad? Que no tengamos un compromiso a la altura de la crisis climática, de la emergencia climática que está viviendo el mundo y que la mayoría, pues, a pesar de todo, pues hace ya mucho tiempo que comenzó toda esta historia, ¿no? Yo sé que tú has estado presente en las COPs a través de muchos años y sí me gustaría que nos comentaras un poquito esta experiencia, Miguel Ángel. Tú, ¿cuál es tu punto de vista sobre las COPs? ¿Cómo has visto su evolución? Es interesante estar ahí, definitivamente. En primer lugar, pues formas parte de un conglomerado de cerca de 3.500 periodistas que se reúnen cada año en algún país para hacer la cobertura de estas reuniones. Ajá. Entonces, pues las salas de prensa son enormes y se convierten en un momento en una torre de Babel porque pues se hablan todos los idiomas ahí, ¿no? Sí, claro. Eh, y quisiera poner un poquito más de contexto y decir qué son las COP, ¿no? En primer lugar, qué son Bueno, las COP. La COP es la abreviatura de Conferencia de las Partes. Las partes son los países miembros de la conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, la conferencia de las partes viene a ser la conferencia de los Estados miembros de los países, de estos 196 países que integran la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el órgano que reúne a estos países de acuerdo a una asamblea que reconoció en 1994 el cambio climático para adoptar decisiones en torno al clima. Este es el objetivo de las COP. Las conferencias de las partes se reúnen cada año desde el ejercicio siguiente a la entrada en vigor, perdón, de la convención en 1994, y tienen como objetivo revisar el desarrollo de los compromisos adquiridos y negociar nuevos. ¿Qué es lo que
ocurre en la COP son 2 semanas de trabajos. La primera semana generalmente tiene siempre un carácter muy técnico. Ahí van pues los delegados de cada país y pues ya llevan acuerdos que se han trabajado a lo largo de todo el año para afinarlos entre ellos. Son aspectos muy técnicos que al común de la gente y a nosotros los periodistas pues no son muy fáciles de digerir. Y entonces lo que hacemos en esa primera semana pues es ir semblanteando a algunos delegados para ver cuáles van a ser sus presentaciones, cuál va a ser el punto focal de sus presentaciones durante la segunda semana, que se le denomina la semana de alto nivel. A veces corres con suerte y logras pescar algo fuerte, algo fundamental que se vaya a tratar ahí. Y si no, pues comienzas a hacer una serie de entrevistas con los expertos, porque aparte de los técnicos que envía cada país como delegados, pues van expertos, van todos estos organismos que nos dan una serie de informes a lo largo de los años, como la misma ONU, la UNICEF, la FAO, la Organización Meteorológica Mundial, las organizaciones de la sociedad civil, ahí te las encuentras a todas. Y pues todos tienen algo que decir. Entonces, es un ir y venir constante, es un salir de una conferencia de prensa para meterte a otra, irte a una entrevista que conseguiste con algún funcionario, irte a una presentación de algún programa, de algún proyecto, y a final de cuentas, pues regresarte a la sala de prensa a escribir o a grabar a toda velocidad para cumplir con los horarios de tus medios, porque además en estos casos que se han realizado en Europa, pues hay una diferencia de horarios muy significativa. Entonces, pues verás siempre la sala de prensa llena porque habrá gente que trabaje cuando allá es de día y en su país es de noche, y entonces todo el tiempo es un ir y venir constante. Y ahí mismo los periodistas nos vamos conociendo o reconociendo, en el caso de los que hemos ido en varias ocasiones, y hay organizaciones de periodistas, en este caso, que organizan talleres o clínicas para enseñar a los periodistas novatos, a los periodistas nuevos, cómo cubrir ese tipo de conferencias. Yo tuve la fortuna de participar en uno de esos grupos y participé en los primeros como becario, como partnership, y en los siguientes ya participé como instructor. Entonces, pues afortunadamente puedo decirte que tengo más de 400 periodistas que se interesaron en cubrir el cambio climático y todas estas cuestiones ambientales, pues gracias al trabajo que hacíamos ahí, que eran 15 días en que no dormíamos. No dormíamos porque salías de los trabajos de la COP y te ibas a la clínica y a compartir. eh, Cada uno, éramos 40 periodistas, más los organizadores, éramos alrededor de 50 personas. Entonces cada uno a decir cómo le había ido en el día, qué había hecho, qué había logrado. Eh, y en el caso de que alguien hubiera tenido un logro importante, pues contar cómo lo haya conseguido, ¿no? Para que los demás también supieran cómo había que hacerle para acercarse a distintos personajes, ¿no? Muchas veces, y a mí me tocó en varias ocasiones, cuando estás en una conferencia de prensa, te toca la suerte de que te elijan para hacer alguna pregunta,
Y de esa pregunta que hagas, puede depender que la persona que está respondiendo, el líder que está ahí, el experto, se fije en ti y después te invite a tener una plática más en corto. A mí me pasó con Rajendra Pachauri, que era el presidente del panel intergubernamental de cambio climático en su momento. Me pasó con Nicholas Stern, el economista de la reina de Inglaterra, sobre el cambio climático. Y me pasó con Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, y después con Ivo de Boer, también de la ONU, que me invitaron a platicar con ellos más en corto, pues sobre los temas que yo quisiera. Ya depende de ellos el tiempo que te dan. Eh, los más cortos son 10 minutos y algunos, como Rajendra Pachauri, nos dieron hasta una hora. Nicolás Stern nos dio 45 minutos. Pues ahí tienes la oportunidad de convivir con ellos y hacerles una o hasta dos preguntas, ¿no? Entonces, ahí muchas veces te dices, ¿y ahora qué le pregunto? Y te pones en la disyuntiva de si te haces el que conoce mucho y le haces una pregunta muy elaborada, o cumples realmente con tu labor de periodista y haces una pregunta que consideras que tu audiencia quisiera que esa persona le respondiera. Sí, claro. Eso fue lo que yo hice en ambos casos, ¿no? Ajá. Entonces te decía, la primera semana de la COP o de las COP siempre tiene un carácter muy técnico Es decir, es donde están los y científicos. es donde están los científicos, donde están los técnicos, donde están los que van a revisar los acuerdos, a ponerle y a quitarle comas y cosas de esas, ¿no? Ujú. En las redacciones se enfrascan, no tienes idea de qué tipo de problemas tienen ahí. Y es durante los últimos días de la cumbre, durante el llamado tramo ministerial, cuando se concretan los acuerdos. Es el tramo de alto nivel, donde ya van los jefes de Estado, que son los que pueden realmente tomar las decisiones, ¿no? Ujú. Para este año, 2021, la conferencia de las partes o la cumbre climática 26 será en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, que lo hará conjuntamente con Italia. Esta es una modalidad que adoptaron desde hace varios años, de que aparte del país anfitrión se selecciona otro que realiza alguna actividad paralela. El año pasado fueron España y Chile, y en esta ocasión es Escocia, eh, Glasgow es Escocia, y es Italia, y en Italia se va a llevar la conferencia de los jóvenes. Eso es. Entonces va a ser interesante también estarla siguiendo, Ujú. porque pues los jóvenes se están preparando ya desde ahora, bueno, desde hace rato, pero han intensificado en esta semana su preparación para esta cumbre juvenil que se realizará en Italia. Ujú. Y a lo largo de La estas, COP26, sí, perdón, dime, a lo largo dime. de las COPs, ¿tú has notado diferencia en las reacciones de las naciones? Es decir, eh, no sé, yo en mi manera muy personal de ver las cosas, he visto que eh, pues la ciencia, los científicos, los que sirven a las empresas, a las grandes corporaciones, ¿verdad? Con investigaciones tecnológicas, con innovaciones de todo tipo en la ciencia. Eh, Esa es la ciencia que les gusta a los empresarios, ¿no? La que les reditúa, las que les trae ventas. Pero la ciencia que les habla sobre una realidad de esa actividad comercial, ¿verdad? A esa no la quieren escuchar. Pero tú dime, ¿tú has visto que realmente hay progresos, que ya se escucha más a los científicos, a estos reportes? Porque te digo, los empresarios los he visto muy interesados, pero en cuanto beneficia a sus negocios, ¿no? Pero si los afecta, si los, entonces ya no están dispuestos a aceptar la ciencia. De hecho,
yo creo que los cambios climáticos que estamos viendo en la actualidad, que se anticiparon, que se aceleraron, que se hicieron mucho más graves, es precisamente por esa indiferencia, ¿no? Ante la ciencia que les está abriendo los ojos a una realidad, a una terrible realidad ecosistémica, en el que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo todo lo que tenemos, todo nuestro, lo que nos da vida, y cómo esa parte no les interesa, ¿no? La parte en donde les traen ganancias por sus descubrimientos científicos les encanta y están dispuestos a darlo todo por ello. Pero cuando se les habla de la verdad y de las consecuencias de esa actividad industrial sin límites, pues es cuando ya dejan de escuchar. Pero tú dinos, ¿tú qué has visto? Sí, sí ha habido progresos, la gente ya los escucha más, los empresarios ya están reaccionando. ¿Tú cómo has visto esa historia en las COPs? En las COP realmente se escucha todo. Todos tienen sus espacios y todos dicen lo que tengan que decir. Ajá, Desde los empresarios, los políticos, los líderes sociales, las organizaciones civiles, eh, los grupos originarios, los pueblos originarios, todos van y hacen sus aportaciones. Todos son escuchados, aunque no todos son tomados en cuenta. Eh, lo que estamos viendo ahora de que se está pidiendo la regeneración de los ecosistemas no es nuevo, yo lo he escuchado en muchas COP y lo he escuchado de parte de los pueblos originarios, o sea, de los representantes de los pueblos originarios, que han ido y han pedido, si no mal recuerdo, la gente de Perú y de Ecuador son los que más han insistido en esto, en que los recursos se dejen donde están, o sea, que no se saquen, que no se exploten, que no se saquen de la tierra, que el petróleo se quede abajo de la tierra, que los árboles se queden sobre la tierra. Y te digo, lo he escuchado, lo escuché por primera vez en Bali y de ahí una serie de veces más que lo he venido escuchando. Y te digo, una cosa es que sí se exprese, que sí se diga, que sí los escuchen y otra que los tomen en cuenta. ujú. Eh, Pero también la ONU toma, me parece muy la ONU toma el curioso, papel de, perdón, me sí, parece dime, curioso que ellos sean los que sí defienden el medio ambiente y sin embargo los que vivimos en las ciudades, los que vivimos en otro tipo de contextos, ¿verdad? Ellos no están en las COPs, los civiles, los normales, los que viven en la ciudad, bueno, todos somos normales, ¿no? Pero pues la mayoría vive en las ciudades. Entonces, no hay voces de los citadinos, no hay voces de la gente de la civilización de pues ciudades y zonas urbanas. están representados por las organizaciones sociales, por los políticos, Ujú, por los empresarios. ujú, O sea, no hay una representación ciudadana, ujú. por llamarlo de algún modo, como si la hay de los pueblos originarios, ¿no? Ajá. Y pues yo pienso que sí es momento de hacer presión igual que ellos, o sea, nos afecta a todos, no nada más a ellos. Así es, así es, así es. Pues sí, habría que ver la forma de plantearlo, ¿no? De hacerlo. Y te iba a comentar que la ONU lo que hace es un papel de mediadora. La ONU escucha a todos y cuando se comienzan a discutir ya los acuerdos, de pronto dice, a ver, Ecuador y Perú presentaron a través de pueblos originarios una moción para que los recursos naturales se queden donde están. ¿Han pensado en incorporarlo en alguna parte o por qué no lo incorporan en tal apartado? Eso es lo que hace la ONU. Igual, tiene el mismo efecto que mucho de lo que dicen organizaciones sociales, expertos y pueblos originarios, ¿no? La escuchan, pero no la atienden. Entonces, pues parece que ya ahora sí tendrán que atenderlo, ¿no? Atender a los científicos, atender a los niños,
sobre todo por este movimiento que se ha generado de la niñez y de la juventud, pues tendrán que darles un lugar y tendrán que darles una respuesta. En este momento la COP26, aunque te digo que se considera técnica, pretende mantener viva la negociación climática en un momento muy sensible porque desde 2020 todos los países firmantes del Acuerdo de París, los mencionábamos hace rato, tendrían que revisar sus compromisos por el clima para aumentar su ambición, sobre todo en la reducción de gases de efecto invernadero, y ya decíamos que solamente 110 de esos 196 países pues habían cumplido con presentarla, no así con aumentar la ambición, ¿no? Ajá. Normalmente las cumbres se preparan desde 2 años antes. Entonces también es importante tener en cuenta eso, porque mucha gente dice, es que ya llegan con los acuerdos elaborados. Pues sí, pero son acuerdos que se han venido trabajando durante 2 años a través de pláticas que se realizan cada 3 meses. Cada 3 meses se realizan reuniones similares a la COP, que son de bajo nivel, son de nivel técnico, donde se empiezan a afinar los que pudieran ser los acuerdos de cada cumbre. Ahí se perfilan, ahí se dan a conocer, se establecen metas y ya en la cumbre lo que llegan a hacer es a afinarlos y a firmarlos, ¿no? Así La es. cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992, que fue conocida como la Cumbre de la Tierra, fue la que adoptó la convención que dio lugar a las conferencias de las partes. Eso es. Hubo un acuerdo internacional con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. La COP1, que fue la primera reunión de las partes, la primera conferencia de las partes, se realizó un año después en Berlín y concluyó con la firma del mandato que lleva el nombre de la capital alemana. El mandato de Berlín estableció la voluntad de reducir los gases causantes del efecto invernadero, pero no concretó ningún compromiso sobre plazos ni sobre cantidades. La COP3 de 1997 aprobó el protocolo de Kioto, ese que todos hemos oído alguna vez. Aquí participaron delegados de 125 países. El de Kioto fue el primer protocolo legalmente vinculante que limitaba las emisiones de gases causantes del calentamiento global, pero no fue firmado por algunos de los participantes emisores de los principales emisores de dióxido de carbono per cápita, entre ellos el mayor, los Estados Unidos. Este protocolo recogía el compromiso de reducir en conjunto entre 2008 y 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero en 5.2% respecto a los niveles de 1990 y de un 8% en el caso de la Unión Europea. Kioto entró en vigor en 2005 tras la ratificación por parte de la Federación Rusa y expiró en 2012. Después vendría Bali, que lo único que pudo aportar fue un mapa, una hoja de ruta, sin mayores consecuencias, y se esperaba que en Copenhague pues se diera realmente un salto enorme. Entonces, Copenhague era la 15ª conferencia, se realizó en 2009, y todo el mundo esperaba que aquí en Dinamarca se negociara un nuevo acuerdo antes del fin de Kioto, pero los resultados fueron totalmente decepcionantes y pues fue imposible lograrlo. Sería hasta la COP21 de París, 6 años después, cuando estos 196 países rubricaron un acuerdo que se calificó entonces de histórico. Pese al hito que supuso esta firma del llamado Acuerdo de París, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de sacar al país
del Acuerdo contra el Cambio Climático, algo que finalmente materializó en junio de 2017 y que ahora, por fortuna, ha revertido Joe Biden. La última COP hasta ahora, la 25ª, se celebró a finales de 2019 en España, que la realizó con la presidencia alterna de Chile, porque este país que la iba a hacer originalmente se declaró incapaz de realizarla, pues debido a una serie de movimientos sociales que se estaban presentando en su país, ¿no? Sí. Y posteriormente, pues tuvimos el año pasado que se canceló la COP26 y que se realizará finalmente este noviembre en Glasgow, Escocia, y donde otra vez hay grandes expectativas de que realmente se aumente la ambición climática y se definan dos cosas, la acción climática y las acciones para la justicia social, la justicia social y ambiental. Así es. Entonces, pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa y estaremos pendientes. Y todavía están pendientes de definir si va a ser totalmente presencial, si va a ser híbrida, o sea, presencial y virtual, y si algunos de los participantes, como México, ya decíamos que no va a ir, podrá hacerlo, podrá participar de forma virtual. Ya en otras reuniones, jefes de Estado que no han podido asistir han participado de forma virtual, así es que yo creo que tendremos una primera cumbre híbrida y ojalá que sí tengamos los resultados que esperamos todos. Ojalá que sí. Yo creo que, por ejemplo, el Acuerdo de París pues, fue un avance muy importante, derivado de estos informes, derivado de toda esta investigación científica. Pero cuando se firmó el Acuerdo de París, como que ya eran evidentes los cambios climáticos, ¿no? Eh, Todavía en el 2006 no eran tan evidentes cuando Al Gore saca la primera versión de Una verdad incómoda. Pero cuando se firma el Acuerdo de París en el que él estuvo ahí detrás de bambalinas, ¿verdad? Estuvo ahí detrás del telón haciendo muchas cosas, muchos arreglos, pero ya era muy evidente, ¿no? El cambio climático a nivel mundial, como que hubo mucho entusiasmo en aquel momento, pero después ya, como tú dices, ahora son solamente 110 países los que están presentando sus reportes y sus compromisos y sus avances, ¿no? Y creo que conforme pase más el tiempo y conforme sean todavía más evidentes los cambios climáticos, pues esas cumbres, deben tener mucho más ambición, ¿no? De parte de todos. Pero sobre todo porque no podemos seguir ignorando, ¿verdad? El derecho que tienen las personas a continuar la vida en la Tierra, ¿no? No podemos hacer como que no existen, no podemos voltear para otro lado y tomar muy en serio, ¿verdad? Lo que estamos haciéndole a nuestra casa común. Nosotros, el movimiento, nosotros tenemos el tiempo de la creación que va a comenzar en septiembre, precisamente, la semana que entra ya empezamos, con conferencias y con mucha oración, precisamente para apoyar el trabajo que el Papa Francisco va a estar también presentando ahí, todas las firmas, los millones de firmas, pero sobre todo todas las intenciones legítimas de estos científicos y de estas asociaciones y de estos afectados, pero somos todos los afectados, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que estos compromisos cada vez sean más serios y más fuertes y que tengamos esa capacidad de reaccionar, ¿verdad? De reaccionar ante el daño climático, la emergencia climática que estamos viviendo. Y que, bueno, pues si la ciencia nos está diciendo lo que está sucediendo, las consecuencias, incluso la misma ciencia, se le están adelantando los tiempos, ¿no? Todos los pronósticos se han adelantado y ahora vivimos lo que debimos haber vivido dentro de muchos años adelante. Pero bueno, estaremos mucho en oración y estaremos presentando conferencias también a través de estos medios y en redes sociales en todo el tiempo de la creación que comienza el 1 de septiembre y que finaliza el 4 de octubre. Vamos a estar trabajando
en concientizar a las personas, educarlas y hablarles sobre, por ejemplo, acá en Toluca, bueno, pues los problemas más importantes que tenemos aquí, ¿no? En cuanto a los ecosistemas y la contaminación atmosférica también. Y pues se va a poner interesante, pero sí vamos a estar en actividad muy intensa todo el tiempo de la creación y Muy tenemos la bien, esperanza de que avancemos un poco más. muy bien. Sí, y ojalá que los acuerdos que se logren en Glasgow sean vinculantes y que realmente lleven a una acción, Claro, porque los acuerdos anteriores pues han sido, como dicen los jóvenes, muchas declaraciones bonitas, muchas declaraciones, muchos compromisos, pero que ajá, no se cumplen. ajá, Entonces ya es necesario que estos acuerdos sean vinculantes, esto es, que sean obligatorios para todos los claro, países así es, y que realmente se cumplan. Y si se logra que esos acuerdos, que ojalá salgan, te digo, en Escocia, si se logra que salgan esos acuerdos, la sociedad toda, de todo el mundo, tenemos que exigir que se cumplan a la brevedad posible por cada uno de nuestros gobiernos. claro, Ya no podemos permitirnos el lujo de, pues lo dijo, ahora a ver cuándo lo cumple. Ahora es o lo cumples o lo cumples. claro. No hay de otra forma. Los pueblos originarios fueron los primeros en sentir el cambio climático y en sentir la contaminación y destrucción ecosistémica. Y los ciudadanos que vivimos en zonas urbanas, ¿verdad? Pues es más difícil darnos cuenta del deterioro del medio ambiente. Pero sí, Lo tenemos que hemos estar sentido, todos ahí. Tenemos que estar todos ¿no? presentes, todos. Lo hemos sentido, nos ha afectado en muchos aspectos, pero también lo hemos normalizado. Sí, Entonces, ya el hecho de que salgas en cualquier ciudad y veas la capa de contaminación y veas los congestionamientos viales, ya lo ves como algo normal. Y eso es lo que nunca debió pasar, que claro, normalizáramos estas malas situaciones. Entonces, ahora hay que corregirlo. claro. Así es. Pues Y ya bueno, sabemos que corregir cuesta más que construir. ujú. Sí, y es más difícil que en las ciudades se dé el hecho de que tú abres el grifo de la llave y sale agua normalmente, ¿no? Pero cuando deja de haber agua, o si la calidad de esa agua ya está muy contaminada, pues ahí es en donde estamos viendo las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Pero sí tenemos que cambiar todos, gobiernos y ciudadanos del mundo, porque nuestros hábitos de consumo también son los que hacen que prevalezcan los intereses de comerciales de muchas empresas contaminantes, ¿no? Porque nosotros no dejamos de consumir lo que ellos producen. Entonces, se necesita mucha disciplina de parte de nosotros para poder dar preferencia a los productos que realmente no afectan tanto al daño ambiente y ser más responsables con el manejo del agua, del gas, de la energía que tenemos en casa y de muchos otros hábitos que también vamos a estar tratando durante el tiempo de la creación. Y vamos a tocar aquí varios temas. Bueno, Miguel Ángel, Muy pues bien, yo, pues aquí perdón, seguiremos tocando esos temas. así Aquí es, seguiremos tocando esos temas. sí. Te agradezco mucho el reporte, te agradezco mucho esta información sobre las COP. Es bien interesante ver el desarrollo y la evolución que han tenido, pero pues sobre todo que ya la tenemos muy cerca en noviembre. Me parece que en octubre va a haber otra en Chile. Chile va a representar los problemas ecosistémicos, ¿no? Van a tratar sobre esos aspectos y es como otro tipo de COP. Sí, Pero ahorita vienen una serie de reuniones preparatorias. sí, entonces va a estar muy interesante, hay que seguirlo muy de cerca y sobre todo como ciudadanos hacer presión para que tengamos esa responsabilidad con los que ahorita, hasta el momento han sido ignorados, que son los niños y su futuro, ¿no? Su presente y su futuro. No son Así es, invisibles. así es. Y pues a través de ambientalnews.mx podrán seguir el desarrollo de muchas de estas reuniones y sobre todo de la COP26. Claro que sí, vamos a estar muy al tanto, muy atentos a todo lo que nos puedan informar, muy agradecidos también.
Y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca, del movimiento Laudato Si y de el personal de Plataforma Digital y de su auditorio, pues te doy las gracias por esta información tan valiosa, Miguel Ángel. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Nos veremos Dios mediante. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.